a Hibbert, va a hacerlo vía Skype. Luego vamos a tener acá a David Durán y a Stefan Gruber. Bueno, vamos a empezar con Alexandra Hibbert. Ella obtuvo el primer lugar en este concurso de categoría de literatura y su ensayo se llama Bailar la máquina, historia e imagen dialéctica del zorro de arriba y del zorro de abajo. Hola, soy Alexandra Hibbert, acá estoy en Londres, es el final de un día de un martes, estoy un poco cansada, pero igual acá les voy a leer mi paper, me da mucha pena no estar ahí con ustedes, pero bueno, es un gusto poder compartirlo por estos medios. Ok, mi paper se llama Bailar la máquina, historia e imagen dialéctica en el capítulo 3 del zorro de arriba y el zorro de abajo. En este ensayo quiero mostrar cómo, en un pasaje de los zorros, Arguedas abre una nueva manera de ver la historia. Esto sucede a través de la creación de una imagen dialéctica en la figura de Don Diego, bailando frente a 8 máquinas de la fábrica de Don Ángel. Lo que resulta de esta imagen es una propuesta radicalmente moderna, y con esto quiero decir desmitologizante, opuesta y contraria al mito, entendido como un intento de cerrar el curso del tiempo a una homogeneidad sobre la cual basar una identidad y un futuro fijos. La imagen dialéctica presente en el capítulo 3 de Los zorros interrumpe y suspende tanto al mito de la modernidad occidental, esto es, el mito del progreso, como lo andino, entendido como una categoría mítica. En el capítulo 3, el zorro Don Diego visita la fábrica de harina de pescado de Don Ángel, presentándose como un amigo de Braschi. Con este pretexto, Don Diego hace una serie de preguntas a Don Ángel y le pide que le muestre la fábrica. Durante su visita, hay un momento en que entran a una galería que contiene 8 máquinas. Este es el pasaje que quiero examinar con ustedes hoy día. Lo he abreviado en algo para hacerlo más manejable dentro de los 20 minutos que tenemos. Espero que ustedes tengan al alcance unas hojas con la cita para que puedan verlo, y porque voy a estar refiriéndome a ello a lo largo del paper. Vamos a leerlo todo ahora. Entraron a una galería que trepidaba con la fuerza que constreñían 8 aparatos raros, como de cobre, fierro, lámina, cucharas, alambres, aire feroz comprimido, todo bajo un techo no muy alto. El visitante quedó detenido a pocos pasos de haber entrado. Respiraba no con su pecho, sino con el de las 8 máquinas. El ambiente estaba muy iluminado. Don Diego se puso a girar con los brazos extendidos. De su nariz empezó a salir una especie de vaho, algo azulado. El brillo de sus zapatos peludos reflejaba todas las luces y compresiones que había en ese interior. Una alegría musical giraba en el cuerpo del visitante, giraba en silencio, y por eso mismo Don Ángel y los muchos obreros que estaban ahí, tomando caldo de anchoveta, apoyados en los muros de la galería, sintieron que la fuerza del mundo, tan centrada en la danza y en esas 8 máquinas, les alcanzaba, los hacía transparentes. En este pasaje, entonces, Diego baila las máquinas. Con esto quiero decir que no solamente baila frente a las máquinas, sino que se une a ellas, las corporaliza, las performa, no las representa. Aquí hay un afán de ir más allá de la división entre cosa y nombre, sujeto y objeto, que es posible a través de ocupar y encontrar de una manera corporal en la danza. Quiero explicar por qué este pasaje constituye una imagen dialéctica, para luego mostrar lo que esto implica para una visión de la historia y de la modernidad. El término imagen dialéctica es de Benjamin. Lo tomo del libro de los pasajes, la sección N, en conjunción con las tesis sobre la filosofía de la historia. Pero aquí no creo que sería útil definirlo en un sentido teórico, sino verlo en la manera en que se plasma en este pasaje. Lo que aquí tenemos constituye una imagen dialéctica porque en
En ella se ponen en relación el pasado y el presente de una forma dialéctica. Esto quiere decir que no es una forma lineal o progresiva, donde el pasado es paulatinamente superado por el presente, sino que se ponen en relación de forma constelativa. Se interrelacionan pasado y presente de maneras indeterminadas, tal que ambos quedan modificados dentro de un espacio nuevo y abierto. En este pasaje, el pasado andino se encuentra con el presente de la máquina, pero ambos elementos no se conectan como antes, sino que se constelan, y esta constelación no encaja dentro de la narrativa tradicional de la historia del Perú, sino que la suspende. Dentro de la narrativa tradicional, lo andino viene a significar lo pasado, lo retrógrado, el atraso. Esto se opone al presente y al futuro, visto como la modernización industrial dentro de un proceso de occidentalización. El progreso es el bien supremo y se define como una superación de lo andino en beneficio de lo occidental. Pero aquí tenemos que el baile andino se encuentra con la máquina en sus propios términos. No hay aquí una renuncia de lo andino a favor del presente de la máquina. El pasado y el presente se encuentran en esta imagen fuera de cualquier jerarquía y el resultado es no solo que se modifica el significado de la máquina, sino, y esto es clave, también la idea de lo andino se modifica a partir de este encuentro. El cambio es que tanto la máquina como lo andino se desprenden de sus codificaciones míticas para crear una nueva modernidad. Esta nueva modernidad es una basada no en la separación y la jerarquización del pasado y del presente, lo andino y lo occidental, sino en la totalidad y la transparencia, dentro de una unidad utópica que contiene una fuerza inédita de cambio social. Voy a discutir ahora el pasaje por partes para mostrar cómo se realiza esta imagen dialéctica. Comienza el texto diciendo: entraron a una galería que trepidaba con la fuerza que constreñían 8 aparatos raros como de cobre, fierro, láminas, cucharas, alambres, aire feroz comprimido, todo bajo un techo no muy alto. Entonces aquí se puede notar cómo la máquina no es presentada dentro de una esencia preestablecida, cuya forma y significado ya conocemos. Es más bien presentada como una aglomeración inconexa de significado abierto. No sabemos qué hace la máquina, para qué sirve, se encuentra aquí sin el marco de la producción y de su finalidad dentro del sistema capitalista. Se encuentra en su forma misma, en su superficialidad formal, y su significado, por tanto, queda abierto. Es interesante notar que se menciona el aire como una presencia concreta, lo cual usualmente no sería considerado una parte de la máquina. Hay aquí, por lo tanto, una presentación de un espacio físico presimbólico, como si no hubiera sido ya subdividido en categorías y otorgado un significado o una función. Leamos la siguiente oración. El visitante quedó detenido a pocos pasos de haber entrado. Respiraba no con su pecho, sino con el de las 8 máquinas. El ambiente estaba muy iluminado. Aquí el visitante andino, Don Ángel, aquí es el visitante andino, Don Diego, que presencia las máquinas fuera de su marco simbólico habitual. Se deja deslumbrar por la fuerza de las máquinas en sí mismas. Su manera de presenciar a las máquinas no obedece a la división sujeto-objeto, sino que sujeto y objeto se imbuyen mutuamente. Entran a una relación dialéctica, donde ninguno de los dos son esencias estables, sino que juntos constituyen una totalidad. La siguiente oración dice: Don Diego se puso a girar con los brazos extendidos. De su nariz empezó a salir una especie de vaho, algo azulado. El brillo de sus zapatos peludos reflejaba todas las luces y compresiones que había en ese interior. Aquí Don Diego comienza a bailar, y su baile encarna un movimiento maquinal, el de girar,
que antes en el mismo capítulo fue el movimiento que describió el movimiento de las máquinas. También su cuerpo expide un humo, como lo haría una máquina. Nótese aquí también el afán de imprecisión a nivel del estilo, una especie de algo a su lado. Aquí el lenguaje no se cree dueño de una esencia de las cosas, sino que solo puede indicar de modo impreciso. En su baile, don Diego comprime toda la escena, así como las máquinas comprimen el aire. Sus zapatos peludos, los pies del zorro, reflejan todo lo que está ahí presente. Aquí claramente la narración se sale de los marcos de la verosimilitud occidental, pues ¿cómo unos zapatos peludos podrían reflejar sus alrededores? Se trata así de una luminosidad diferente, imposible dentro de los marcos narrativos o cognitivos occidentales, pero cuyo efecto es el de deshacer las divisiones jerárquicas, comprimir los elementos de la escena hasta volverlos una unidad y abrir un campo de significaciones nuevas. Aquí quiero hacer una parte para notar que esta imagen y otros aspectos de este pasaje producen incomodidad en el lector. Para leerlo, es obligado a salirse de los marcos de la representación habitual. Resulta una sensación de perplejidad, de no saber en qué plano de realidad nos encontramos. A esto se suma una sintaxis complicada y oraciones muy largas que marean y pierden al lector, especialmente la última oración, que aquí he tenido que simplificar. Por estos motivos, la lectura del pasaje es sumamente difícil, y hay una tentación como lector de tratar de superar esta dificultad, taparla, lograr una claridad. Pero es en la misma experiencia de la dificultad, de lo indeterminado y abierto del significado, de la confusión con respecto a qué constituye la realidad, que reside la fuerza de este pasaje. En otras palabras, no es que a través de la lectura se acceda a una verdad, sino que la verdad está en la experiencia misma, encarnada y formal de la lectura. Esta unión entre forma y significado es central para la última oración del pasaje. Una alegría musical giraba en el cuerpo del visitante, giraba en silencio, y por eso mismo don Ángel y los muchos obreros que estaban sentados ahí, tomando caldo de anchoveta, apoyados en los muros de la galería, sintieron que la fuerza del mundo, tan centrada en la danza y en esas 8 máquinas, les alcanzaba, los hacía transparentes. En esta oración tan compleja se encuentra el núcleo de una nueva visión utópica de la modernidad. Aquí se describe el efecto de bailar la máquina. En el baile se encuentra una alegría musical, que contradictoriamente gira en silencio. Esta alegría musical corresponde a una fuerza, la fuerza del mundo, que alcanza y unifica de alguna manera a los trabajadores de la fábrica. Se trata de una alegría utópica, que viene de la descompostura de las divisiones jerárquicas, o en otras palabras, del dominio social. Y esto sucede como resultado del encuentro dialéctico entre lo pasado andino y lo presente occidental en el baile de don Diego. Al venirse abajo las divisiones, se libera la fuerza de la totalidad. Esta alegría se opone claramente al sistema capitalista de producción, donde la fuerza de la mayoría se enajena y se utiliza para el beneficio de una minoría dominante. Tiene la virtud de unir por encima de las divisiones sociales, une al jefe de la fábrica con los obreros, de manera que ya no son diferentes. La imagen para esto es la transparencia. La alegría utópica tiene la potencia radical de hacer a todos transparentes. La transparencia sería una manera visual de plasmar la falta de divisiones, límites y jerarquizaciones entre sujetos y objetos. La alegría es una alegría musical, porque la música, como ha explorado Rowe, en contraste a la representación verbal o narrativa, no supone una división entre sujeto y objeto, no supone la representación de algo que está ahí afuera, sino que se encuentra en la misma experiencia corporal. La música no depende, como el lenguaje, de una división entre significado y significante.
Así, en la música, ambas cosas se pueden reencontrar para formar una apertura llena de posibilidades, de significaciones nuevas. Pero aquí también se trata de un baile silencioso. El narrador resalta que es por eso mismo que que la fuerza del mundo alcanza a los trabajadores. El poder particular del silencio es que en él es el sonido mismo, la forma misma del silencio, que mejor transmite su significado. El significante por excelencia del silencio es el silencio mismo. Por eso es en el silencio, en la falta de representación y de significados establecidos, que se encuentra la gran fuerza de la totalidad no enajenada, donde presente y pasado, andino occidental, el de arriba y el de abajo, obrero y capitalista, pueden unirse y deshacerse mutuamente y dar lugar a una nueva manera de existir y de significar. La lectura que acabamos de hacer demuestra que no sería suficiente para la lectura de este pasaje asumir que lo que hace Arguedas es simplemente aplicar una mirada andina a la máquina. No es que a un objeto no andino se le incorpore aquí a lo andino. En otras palabras, este pasaje no realiza ni intenta realizar una andinización o una mitologización de la máquina. No hay aquí, como en el mito, una enajenación de las fuerzas laborales sacrificadas a un Dios mayor. Tampoco hay una visión cerrada del tiempo y del significado. Lo que se baila, lo que se celebra, es la máquina misma, en toda su potencia abierta y pura. Lo que se plasma aquí no es una mirada esencial andina, no es una premodernidad suspendida de la historia, sino que es una transformación proyectada y utópica de lo andino fuera del mito y fuera de su significado establecido, donde puede ser compatible con lo que, dentro de la mirada histórica tradicional, es intrínsecamente opuesto a él, la modernidad industrial. Pero también el objeto queda modificado por la mirada que se le aplica. Las máquinas están aquí liberadas de su significado dentro del sistema capitalista. No significan aquí la explotación, ni representan el reemplazo de la mano de obra humana por la fuerza productora de la máquina. No se oponen aquí no se opone ni a los hombres ni a la naturaleza. Aquí las máquinas son vistas de una manera utópica, en lo que podrían significar si estuvieran fuera del sistema actual. Se liberan, en otras palabras, del mito del progreso, del avance del presente hacia el futuro, que necesariamente significa la superación del pasado, aunque esto implique la alienación de la fuerza de producción y la exterminación de lo que es diferente a la cultura hegemónica. Por el contrario, la alegría de la máquina, fuera de la dominación social, es la de una producción no alienada que mejora las condiciones de vida de la humanidad como totalidad, sin exterminación de diferencia ni explotación de la mayoría. En una oración, en este pasaje, entrar en una dialéctica con lo andino hace que la máquina se abra a un significado nuevo y utópico. Es por esto que se puede hablar aquí de imagen dialéctica, cuyo efecto es de desmitologizar la relación entre pasado y presente. Sin embargo, en esta imagen dialéctica encontramos algo así como un destello en la oscuridad, un chispazo, lleno de potencia, pero fugaz. En la narrativa esto se resalta unas líneas después del pasaje que hemos leído. Ahí deben tener las citas en la misma hoja. Don Diego intenta transmitir su alegría a don Ángel y le dice: «Es la alegría, don Ángel, la alegría», habló el visitante. «Cuando hay trabajito, don», dijo otro obrero. En las palabras del obrero hay una gran verdad. No porque se puede vislumbrar en la imagen dialéctica la posibilidad de una existencia social diferente, estamos más cercanos a conseguirla. La realidad de la dominación social se impone, como para ponernos nuevamente los pies en la tierra. Esta sección de la novela termina con la cuidadosa réplica del mismo obrero al entusiasmo de don Diego.
La siguiente cita dice: yo le he dicho a don Ángel que ese humo de la fundición parece como el aliento de Chimbote. Pesa, tiene color rosado, garraspiento, que alumbra, dijo don Diego, volviéndose hacia la fila de los obreros. ¿Quién sabe, don?, contestó la misma voz que se refirió al trabajito y a la alegría. ¿Quién sabe? La imagen dialéctica es una potencia, es un movimiento suspendido, pero no es su actualización o su realización. Benjamin mismo lo reconoce. Es un relámpago que desaparece en cuanto es reconocido. Su realización es la tarea que heredamos. Su realización significaría la redención de la humanidad. Esta misma fragilidad de la alegría de la imagen dialéctica está clara también en otro nivel, en el nivel de las lecturas que se hacen y que se han hecho a Los zorros. Ha habido varias lecturas de esta novela que no han reconocido su fuerte tendencia desmitologizante. Todo lo contrario, a la obra de Argeas en general y a esta novela también, se le sigue leyendo como un intento fracasado de hacer que la cultura o la mitología andina sobreviva en un mundo moderno. La utopía de Argeas ha sido considerada por muchos como una utopía arcaica. La frase Varagiosa es perfecta para mostrar cómo se le ha conceptualizado a la labor de Argeas dentro de una visión de la historia dividida categóricamente entre pasado, arcaico, andino, presente y futuro occidental moderno. Pero como espero que resulte claro a partir de lo expuesto, leer Los zorros implica cuestionar esta misma visión de la historia como progreso lineal de pasado andino a futuro occidental. No se puede decir que Los zorros es una novela nostálgica, que intenta imponer una mirada atrasada. Tampoco me parece adecuada la lectura de Lienhardt, que ve en la novela una muestra de continuidad con la cultura popular andina. No es una novela que rescate la continuidad, es una novela dialéctica, que muestra y encarna un encuentro nuevo entre pasado y presente. Si entendemos al proyecto de la modernidad como el de la Ilustración, que según Adorno es centralmente el esfuerzo constante por salir de los marcos del mito, podemos decir que en Los zorros Argeas emprende una tarea que es fundamentalmente moderna. Creo que hoy en día lo más importante de entender es que suspender la narrativa tradicional de la historia no nos da una simple pluralidad de culturas o multiculturalidad, ¿no?, donde culturas se interrelacionan de manera igualitaria, tolerante, en un espacio homogéneo, ¿no? Esto es la lectura que sostienen varios al leer a Argeas, pero yo no creo que Argeas estaría contento con que su obra se lea como un ejemplo de multiculturalidad o multiculturalismo. En el lenguaje de la memoria cultural también se puede expresar como que no es que Argeas quiera reconciliar varias facciones divididas. Al contrario, la imagen dialéctica hace que las mismas identidades fijas y esenciales de los cuales depende la política identitaria, el multiculturalismo y también este concepto de la reconciliación, se deshacen, ¿no? Estas categorías se deshacen al entrar en una constelación. Así es que en el tiempo histórico que se vislumbra en la imagen dialéctica, el objetivo ya no es el progreso, pero tampoco la convivencia multicultural. Lo que se resalta es la necesidad de una modernidad radicalmente diferente, una modernidad sin dominio social. Eso es todo lo que tengo para decirles. Solo me falta decirles que creo firmemente en la lectura que acabo de ofrecerles. Me parece que hay que insistir en esta lectura para asumir plenamente la relevancia de Argeas para el presente y el futuro del Perú. Argeas, entonces, no es un pasado arcaico a ser recordado con nostalgia. Es un pasado que debe ser redimido en toda su potencia utópica. Gracias. Bueno, gracias. Invito a David Durán y a Stefan Müller, por favor. Bueno, a continuación vamos a escuchar a David Durán y su presentación del mundo rural del Perú.
Bueno, ante todo, muchas gracias. Agradezco al IEP como institución y también a las personas que son institución de darme la oportunidad de leer este ensayo. Como podrán ver, mi ensayo es bastante largo y es difícil resumir algo que me ha costado tanto tiempo, tanto esfuerzo escribir. Voy a ir leyendo y comentando algunas partes del ensayo. ¿Ya? Mi ensayo se llama aquello que llaman todo de vida, mujer, economía y sexualidad en la narrativa de José María Arguedas. En primer lugar, voy a asumir un enfoque de género, ¿no? Porque creo que José María Arguedas no ha sido leído desde el punto de vista género, o si ha sido leído, más bien se lo ha, digamos, acusado de algunas perspectivas acerca de, o suposiciones acerca de su lectura del papel de la mujer, ¿no? Y bien es cierto, en un primer momento Arguedas, digamos, en su obra, la mujer no es tan importante, pero después, poco a poco, el papel de la mujer va a ser sumamente importante, porque desde mi punto de vista, desde mi hipótesis, la mujer permite enlazar un medio de producción y un medio de dominación social, ¿no? Con respecto a esa lectura, el segundo punto sería, saliendo del género, la cuestión del goce, ¿no? Y pongo, por ejemplo, el título que yo he puesto, aquello que llaman tono de vida. Si ustedes recuerdan bien cómo empieza el diario número 1 de Zorro de Abajo los Zorros, ¿no? Arguedas recupera, por un momento, claro, la confianza o la fe o el amor en la vida, brevemente, a través de una prostituta, ¿no? Y él dice que ahí recobra el tono de vida. El tono de vida yo lo tomo como sinónimo de goce, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis. Entonces, parto desde una idea fundamental, ¿no? O sea, Arguedas es uno de los autores más importantes dentro del canon literario peruano, ¿no? Pero, de cierta manera, al hacer un canon, se crea ciertos, o sea, para seleccionar ciertas partes de un autor siempre se deja de lado otras. Y con Arguedas se ha silenciado mucho, o, digamos, no se ha querido ver la posición de la mujer, ¿no? Y acá comienzo a leer lo que yo considero que es un silencio, ¿no? En una sociedad tan conservadora como la nuestra, la prohibición de la sexualidad se convierte en una manera de silenciar a los individuos, perjudicando así su propia transformación en sujetos de su propio deseo. La posible capacidad de agencia, ya sea de forma sexual o social, se convierte en una rareza o en un espacio siempre abierto para la discriminación. La posición de la mujer en nuestra sociedad es uno de los lugares privilegiados, interpretativamente hablando, claro, para observar las distintas formas en que se construye un control y dominio sobre los individuos. O sea, yo parto desde que no solamente con la mujer se domina, sino que se domina al hombre, se dominan las relaciones sociales a partir de dominar a la mujer, ¿no? El lugar que ocupa entonces la mujer se constituye en un espacio simbólico marcado por un grito silencioso. Considero que la obra de José María Arguedas es uno de los lugares imprescindibles para reconsiderar el uso y abuso de la sexualidad en y sobre la mujer. Pero en contraparte, esta temática se ha convertido en una de las mayores ausencias en los acercamientos críticos e interpretativos a su obra. Salvo valientes interpretaciones desde la crítica feminista, el ensayo de Francisca de Negri y Rocío Silva Santisteban, o la tesis de Romero Fernández de la Católica, el espacio de la mujer se encuentra todavía vacío de algún estudio que logre enlazar su posición en la narrativa arguediana, ¿no? Y dimitir lo sexual en Arguedas es subrayar el lugar que ocupa la mujer en sus textos, pues es imposible dejar de pensar un mundo que se caracterizó, y ojo, acá también quisiera ser enfático, el mundo arguediano es un mundo patriarcal y machista, ¿no? Que son inherentes a su obra. No podemos dejar de pensar en Arguedas sin ese patriarcalismo y sin ese machismo. Debo señalar que si bien analizo la representación general de la mujer, o sea, he leído todos los textos de literatura de Arguedas, ¿no? Y he podido encontrar cierta linealidad, y obviamente se me han escapado varias cosas que ahora al final voy a asumir. Quisiera concentrarme en los momentos en que se pone en juego la sexualidad y el goce, no es decir cuando aparece la mujer, sino cuando hay relaciones sexuales o cuando los hombres hablan acerca de las relaciones sexuales, ¿no es así? O cuando los hombres dan una idea acerca del papel de la mujer. Es decir, partir y entrar en la economía y divinidad que puedan ejercer los sujetos en los distintos lugares de enunciación. Como veremos más adelante, son esos momentos en que se pone en juego la potencia de la dominación y su necesaria naturalización mediante la sexualidad.
Entonces me propongo tres cosas. Primero, quisiera observar la mujer en el espacio andino, ¿no? Donde la mujer sustenta las relaciones entre el señor, podría ser el gamonal, y sus siervos, es decir, los campesinos. Aquí por debajo está la famosa dialéctica del amo y el esclavo, o del señor y el siervo, de Hegel. Segundo, determinar la misma relación con respecto al sistema capitalista, pues según o leyendo los zorros, el papel de la mujer va a estar centrado en la costa, en el lugar del prostíbulo, ¿no? Si en un primer momento, y ya con eso me adelanto a mi hipótesis, la mujer es negada de cierta manera a los siervos, o el goce femenino es negado a los siervos mientras el amo es el que tiene las relaciones sexuales y deja impotente a los siervos, es decir, él genera esta especie de plusvalía sexual, ¿no? Y donde el sistema es precapitalista, y como ustedes saben por la definición marxista, el precapitalismo es que no hay distribución de la plusvalía, o sea que no hay plusvalía, ¿no? O sea que el capitalista no existe porque no tiene capital, el capital no lo distribuye en un sistema de producción. En cambio, cuando aparece la costa, aparece el sistema capitalista, y lo que va a sugerir o lo que va a surgir es el prostíbulo, donde el trabajador, si bien ahora tiene acceso al dinero, y ese dinero lo va a terminar gastando en el prostíbulo, es decir, nuevamente va a estar como, digámoslo, un ejemplo, dominado a través del capital. Ahora, el amo no tiene relaciones sexuales con la mujer, ¿no? Pero es digamos, los trabajadores, los pescadores que tienen relaciones sexuales, o sea, gozan, pero ese goce todavía sigue siendo impotente porque les quitan el dinero, ¿no es así? A través del prostíbulo, porque el prostíbulo es manejado pues, por la empresa de pescado. En ambos apartados la mujer aparece como un personaje pasivo y sujeto al goce masculino. Es forzoso interpretar también los momentos, este es mi tercer punto, donde la mujer obtiene agencia. Esa agencia la coloca en un papel expectante y excepcional con respecto al señor y al mismo sistema. Pero en contraparte, esa agencia, esa representación de la mujer en tanto sujeto de su propio deseo tiene límites establecidos. Y eso se nota desde los primeros cuentos olvidados, entre comillas, de Arguedas, ¿no? Donde se aparece una mujer que puede decidir acerca de su propio deseo, ese deseo va a terminar siendo de una manera delimitado por la violencia masculina, ¿no? Pero quisiera dejar en claro también que existe una cuarta mujer, ¿sí? Tenemos a la mujer en el mundo andino, y tenemos a la mujer en el mundo capitalista, y tenemos una mujer que se mueve constantemente. Hay una cuarta mujer que este ensayo no puede completar, ¿no? Más bien esa mujer viene a descompletar o a deconstruir todo lo que estoy diciendo. Es la mujer como la curcu, como la loca, o la mujer que, a pesar de, en términos occidentales, causa una especie de repulsión al deseo masculino, termina siendo sujeto de deseo. O sea, sí, es la mujer que termina teniendo relaciones como el gamonal, en el caso de la curcu, o que termina violando al niño, ¿no? Donde esta mujer, como digo, descompleta todo lo que estoy diciendo. Entonces, primer punto, la mujer en el sistema gamonal o los límites económicos de la sexualidad, ¿no? Aquí quisiera tomar, voy a hablar rápidamente, no voy a citar rápidamente, perdón, quisiera tomar en cuenta los trabajos de Grace Rubin y Marisol de la Cadena. Ustedes saben que Marisol de la Cadena realizó un estudio en Chapampa, donde ella llegó a un análisis bastante, digamos, complicado de sustentar en su época, ¿no? La mujer es más india, a pesar de que la presencia demoníaca del gamonal se ha ido de la sierra, las nuevas condiciones no permiten que la mujer sea sujeto, sino que más bien, por características étnicas o económicas, la mujer termina siendo más relegada. ¿Es así? Como que vemos que aquí en este ensayo podemos decir a partir de Arguedas que la estructura de dominación todavía queda inherente en el sistema andino. Y bueno, y Guy Robin, en su famoso texto sobre el tráfico de mujeres, ¿sí?, nos recuerda de que la mujer, ¿no?, en un mundo patriarcal es el sujeto de intercambio, ¿no es así?, para que se mantengan las dominaciones. Ahora, lo que ellas no notan es el papel de la sexualidad en ese mundo, ¿no? Y vamos a empezar entonces con la primera parte de la obra de Arguedas. Como ya lo dije, en la primera parte Arguedas no habla mucho de la mujer. En cambio, la mujer va ligada, se aparece la mujer en la primera parte de Arguedas, salvo Guarna Cuyay, la mujer va ligada a la pasividad, su falta de agencia y su silencio, ¿no? Es una mujer que se aparece para quejarse, llorar y sobre todo cantar. Digamos que es una mujer, es un estereotipo de la andina que maneja Arguedas en esta parte, ¿no? Pero esta primera conclusión
puede resultar engañosa, pues si el lugar de la mujer no es central, hay que investigar qué es lo que esconde, ¿no? Digamos, el papel de la mujer ahí. Entonces hay que regresar en ese sentido al texto que mencioné, a Wama Cuyay, que pertenece, como todos saben, a AUA de 1935. Aquí en Wama Cuyay tenemos el primer conflicto entre el sexo y el cuerpo de la mujer. Se establece rápidamente la posición femenina dentro de las relaciones entre el gamonal y los indios. Ernesto, alter ego infantil del mismo Arguedas, se entera por el novillero Putu que el gamonal de la hacienda, don Froilán, ha abusado de su joven prometida, Justina, de la cual Ernesto está secretamente enamorado. La indignación y la rabia acompañan las sensaciones del protagonista, que solo atina a llorar y a lamentarse del hecho, pero nos interesa la representación de la voz del joven campesino para responder a los reclamos de venganza del menor. Putu dice: déjate, niño, yo pues soy indio, no puedo con el patrón. Otra vez, cuando seas abogado, vas a fregar a don Froilán. Más allá de la caracterización étnica y racial que se puede sacar de la declaración de impotencia, es indispensable entender que la figura del gamonal se constituye en la de un padre gozador. Acá introduzco el concepto de Freud, en Tótem y Tabú. El padre gozador es una figura mítica con la que Freud explica de cómo existía antiguamente un tipo que monopolizaba el goce femenino, es decir, que se acostaba con todas las mujeres, dejando a los hijos impotentes. Los hijos agarran y matan al padre y reparten los objetos de deseo, es decir, la mujer, pero el padre va a regresar mediante una ley, desde el punto de vista de Freud, ¿no? Entonces, es decir, la del sujeto que monopoliza el acceso al goce y por ende a la mujer. En cambio, el indio se posiciona en la impotencia de no poder gozar del objeto de deseo. Incluso, en un nivel utópico, su impotencia lo lleva a desplazar su posible agencia al niño, al darle el mandato de ser un abogado que después pueda vengarse, defenderlo, ¿no? Y reivindicarlo mediante el marco legal. Lo que Putu apunta de forma clara es la imposibilidad de poder salir de la relación de dominación establecida por el gamonal que disfruta impunemente del cuerpo de su prometida. El novillero, entonces, es consciente que no puede salir de la dominación que ya se encuentra normalizada en el presente de su organización. Es decir, si no puede, es porque hay algo que le impide. Desde términos psicoanalíticos, ese es el orden simbólico, ¿no? Está sustentado así. Más adelante, cuando el orden simbólico cambie, o cuando el niño se eduque, podrá hacer algo utópicamente hablando, ¿no? En el último párrafo del cuento, Ernesto reflexiona sobre el lugar del Putu en el mundo. Él quizás habrá olvidado, está en su elemento, en un pueblecito tranquilo, aunque maula, será el mejor novillero, el mejor amansador de potrancas, y le respetarán los comuneros. El comentario incide en posicionar al novillero en el lugar del esclavo, pues al ser incapaz de conseguir un goce y una potencial venganza, se incurre en el posible olvido o en la tranquilidad que da el paso del tiempo. Por eso él dice, o sea, a Ernesto dice al comienzo, ¿no? Él quizá habrá olvidado. Esta última consecuencia no solo depende de la subjetividad que apunta el personaje andino con respecto al goce, en tanto se declara impotente o incapacitado para ejercer su derecho de poseerlo. Habrá que enlazar otros textos del corpus hegeliano que nos traigan más luces sobre el lugar de la mujer y que al mismo tiempo demuestren cómo se esclarece la legitimación del mundo gamonal. Al respecto, basta observar una declaración que ocurre en Todas las Sangres, la novela en donde los hermanos Aragón de Pelarra tratan de definir su relación con el mundo andino, aunque por caminos antagónicos, ¿no? O sea, ya saben, don Fermín es el hermano capitalista, minero, ansioso por traer la modernidad a su pueblo, y Bruno es el gamonal lujurioso, permanente violador de las indias y mestizas, es decir, el padre gozador. Veamos lo que dice don Fermín, el capitalista, de su propio hermano, ¿no? El violador. El problema es mi hermana, no cederá, es fanático. La lujuria le da una energía de bestia sagrada en lugar de bajarlo. Esta posición de bestia sagrada es obviamente el padre gozador. He contribuido a que vayan a sus molinos fogosas mestizas. A las mestizas las atrapa con esa mirada desigual que tiene y ese olor que brota de su poncho. ¡Qué olor! Además, Bruno es gran señor de poncho, azote y revólver, pero está más cerca de los indios que de la civilización. Dios y la civilización son irreconciliables en su conciencia ardiente y taimada. El hermano capitalista
define al gamonal como un sujeto poseído por la lujuria y lo personifica como una bestia sagrada. Nuevamente las palabras, lo dije, traigan a colación la del padre gozador. Lo singular de don Bruno, o sea, de su definición, es que no solo es un gran señor capaz de practicar la violencia con absoluta arbitrariedad, es decir, obtiene un goce que debe quedar impune. Y también, hay que entenderlo así, don Bruno está peleado con la civilización, o en otras palabras, con la modernidad. Su ardencia sexual le impide entender la civilización y el capitalismo, manteniéndolo cerca de los indios, pues es con ellos en donde legitima su poder y su dominio. En consecuencia, la posición de la mujer en el mundo andino se entronca con la posibilidad de que su cuerpo sea administrado de forma obviamente monopólica y privativa por el gamonal. Poco a poco, la narrativa hegeliana se va a ir complejizando a través del papel de la mujer y vamos a llegar pues al texto, al comentario donde la mujer va a ser más central en el mundo andino, que es Amor Mundo de 1967, y ahí hay un cuento que se llama El horno viejo, ¿no? Aquí en el horno viejo se busca representar el goce del gamonal en, nuevamente, una violación y como secuela generar la impotencia del siervo. El siervo se llama Santiago, ¿no? Que es un niño, solamente tiene 9 años y que va a observar cómo el gamonal va a tener relaciones con una señora que inclusive es una madre, la madre de sus compañeros, su nombre es Gabriela, ¿no? El gamonal va, eso sí, y lo que va a hacer el gamonal es que va a tener relaciones con la mujer, pero le va a decir una especie de mandato bastante ambiguo al niño, ¿no? Ahora me acuesto, le dice, ahora oyes, si quieres ver, ves, aquí tienes el fósforo. Pregunta que me hago, ¿no? ¿No es así como se establece la dominación del gamonal con respecto a la mujer y a los subalternos? Todo el mundo sabe, es decir, escucha que yo domino e inclusive lo pueden mirar, ver. ¿Es así? Parece claro que las condiciones subjetivas producen en el personaje una decisión fundamental entre un deseo sexual y la culpa que éste le crea, pues ha sido posicionado como un conservador y no como un agente. Y esto es clave dentro de la teoría psicoanalítica, ¿no? O sea, el sujeto que se siente dominado, o sea, o que no puede hacer nada para movilizarse de acuerdo a la dominación, es porque tiene la dominación, digamos, incrustada en su mente. ¿Es así? O sea, en términos psicoanalíticos, está gozando también, ¿no? Y al niño se le abre un espacio para su decisión cuando le dicen, si quieres ves, ves, ¿no? Pero en el fondo le está diciendo, en el fondo yo sé que tú vas a ver. Bueno, la otra imagen es la última de la huerta, de Amor Mundo, ya tomando en cuenta que debo de estar ya casi en la mitad, ¿no? En la huerta tenemos al guitarrista Ambrosio que nos dice que la mujer goza más que el varón, que no hay nada que pueda contener esa capacidad, es decir, goza de ser gozada por el varón, o en términos, ella goza del maltrato, es lo que le va a decir este guitarrista Ambrosio al niño, nuevamente Ernesto, ¿no? En Don Antonio, también de Amor Mundo, el camionero que da el nombre al cuento, es decir, Don Antonio declara que la mujer ha sido otorgada para el goce del macho. Hay que tomar en cuenta que todas esas declaraciones parten de la inquietud de Santiago, no solo por conocer la sexualidad, ¿no es así?, sino que busca una explicación al goce que ha observado en el horno viejo, es decir, a ese goce donde la mujer es maltratada y se deja, de cierta manera, maltratar por el gamonal. Y cuando él va a preguntar sobre este goce, lo va a preguntar a sujetos populares, sujetos andinos, que son mayores, que le tienen que informar de cierta manera de cómo funcionan las cosas en el mundo andino. Y lo que él encuentra es que los hombres gozan, las mujeres gozan de ser gozadas y que así son las cosas, ¿no? Como lo dice Don Antonio, las cosas son como son. Para terminar con este apartado es interesante notar que justamente en el último cuento de Amor Mundo, Santiago se desplaza de la sierra a la costa en busca de nuevos horizontes, es decir, que va en busca de un lugar en donde la denigración y la violencia no sean tan impunes como en la sierra. El camionero Antonio, paradójicamente, al llegar a la costa de Ica, no va a tener mejor idea que presentarle este nuevo mundo que llevar a Santiago, llevarlo a un prostíbulo. Y como ustedes saben, el prostíbulo es el lugar bastante central en los zorros, ¿no? Bueno, acá me quiero centrar directamente en los zorros y voy a leer algunos párrafos porque ya ahora saben muy bien que en los zorros
Gracias. En los zorros, los sujetos andinos van a la costa, son migrantes, tienen dinero, pero ese dinero lo gastan en el prostíbulo. Es decir, vuelven a entrar a un círculo vicioso. Ahora, el amo, el capitalista, ya no posee a la mujer, más bien su presencia es, digamos, efímera, no es así. Y Chaucato, todos conocen quién es Chaucato, ¿no? Va al prostíbulo y mientras está teniendo relaciones con una prostituta o cuando está teniendo los juegos eróticos, Chaucato recuerda a Brashi, que es el amo. Cita: empezó a lamerle las piernas al pescador, desde el nudo de la rodilla hacia arriba. Con los ojos cerrados avanzaba por el cuerpo. Él apretaba los ojos, la mano sobre la cabeza de la mujer. Ella gustaba los vellos ensortejados del hombre en el paladar, ascendía y cuando más arriba del cuerpo apretaba los pechos a la piel del sambo, su lengua se avivaba hacía llegar sus movimientos hasta los dedos del sambo a la nuca al día de su nacimiento. Mientras el pescador repetía, esto es importante, lo que está diciendo en pleno juegos eróticos, lo que está diciendo Chaucato es sumamente importante. Todo se paga, Brashi, todo se paga. De todos los ricos saca tajada de billetes. Lo más claro no puede ser, ¿no? Mientras está teniendo el juego erótico, está pensando en lo que está haciendo Brashi. Y sabe muy bien que ahora, mientras él está gozando con la prostituta, igual su goce ya no es, de cierta manera, total o liberador. Bueno, no hay goce total y liberador, pero su goce está mediatizado por el dinero que está pagando la prostituta y que sabe muy bien que lo tiene Brashi. Más adelante, una prostituta, ¿sí?, va a decir lo que siente, y esto es fundamental porque ella va a decir cómo funciona el sistema, pero al inverso. ¿Ya? Veamos lo que dice esta prostituta. Bolicheras ya están yendo a traer la plata. Su amiga inmediatamente declara de forma enfática y sarcástica: 1 centavo para ti, 1 centavo para mí, 80 para patrón, lancha, 20 para pescador, melloncito para gringo peruano extranjero. Baila nomás con tinta. Yo jodido, obrero, ¿no? Obrio, eventual, fábrica. 8 semanas después, patada culo. Fuera, baila madrugada, puta mariposa, espantación eres. O sea, ella se da cuenta de que el sistema funciona a partir de su posición, nuevamente, ¿no? O sea, ella es asumida como el eslabón entre el trabajador y el capitalista. ¿Ya? Paso rápidamente a las mujeres. Bueno, les voy a comentar nada más acerca de las mujeres que son, pierden su lugar dentro de este sistema de dominación. En el cuento, digamos, hay un cuento que, bueno, tenemos los escoleros, pero hay un cuento que se llama El Vengativo, donde una mujer se atreve a engañar a su, digamos, al gamonal, al hombre, ¿no es así? Y lo engaña con uno de sus peones. Y ese engaño va a ser tomado como a través de un pacto entre el gamonal, que sabe muy bien que el peón ha tenido relaciones con su prometida o con su amante, y ese pacto va a terminar con la muerte de la muchacha, que no tiene nombre, hecho saber, ¿no? Bueno, ahí tenemos un cuento donde nos habla muy bien acerca de la posición de la mujer, si tiene algo que hacer. Hay otro cuento, bueno, el otro texto es Diamantes y Pedernales, de 1954, donde aparece nuevamente una mujer que se atreve a hacer algo, ¿no es así?, para atrapar al gamonal que se ha enamorado de una joven limeña que se llama Adelina. Y lo que hace es agarrar al gamonal a través de la particularidad o la singularidad andina, la música. Este gamonal, don Aparicio, tiene un, digamos, cierto apego a la música andina, ¿no? Y lo que hace la mujer un día, antes que don Aparicio se vaya con la limeña y la abandone a ella, ya que ella es la amante del gamonal, agarra al violinista y la mete en un cuarto mientras están teniendo el juego erótico, ¿no? Pero esta mujer que se atreve a hacer algo, pues igual no puede hacer mucho porque se tiene que terminar casada y no sale de su relación de dominación. Y la última mujer es obviamente Jesusa, ¿no? Aparte de la mujer de los dedos profundos, ¿no? Jesusa tenemos algo, y con esto quiero acabar y digo mi conclusión, ¿no? Con Jesusa, que aparece en los zorros, aparece una mujer que parece que sí tiene un tipo de agencia. Ella tiene un esposo, ¿no? Ustedes saben, está enfermo de tuberculosis,
pero ella tiene la capacidad de vender en el mercado, ¿no? Y el narrador se expresa de ella de esta manera. Encontró la banquita angosta, animada al muro, y se echó allí. Pesadísimo su cuerpo chico y flaco. Doña Jesusa lo dejó tranquilo. Estaba muy afanosa, sudando de felicidad, es decir, gozando. Ya había limpiado el estante, había acomodado en el mostrador las mejores cebollas y papas, y en los pisos, bajo el estante, el resto. Ella misma formó 2 filas visibles con 2 sacos a un costado del mostrador. Esta es una mujer que, a pesar de que tiene 2 hijos, a pesar de que el esposo está a punto de morir, se siente, como dice el narrador, sudando de felicidad porque está haciendo algo con respecto al mundo dominado. O sea, ha salido del mundo de gamonal, se va al sistema capitalista, tiene al esposo enfermo, pero se mantiene haciendo algo, ¿no? Y bueno, con eso termino todo, diciendo que obviamente falta la mujer que les estaba señalando, que es la mujer que pertenece a otro tipo de goce, digamos un goce que no se explica por patrones occidentales, una mujer que es la loca, la cúrcula, la deforme, la enana, y que raramente genera deseo. Esa mujer viene a deconstruir todo lo que acabo de decir. Gracias. Bueno, finalmente, para representar a Stefan Gruber, él obtuvo el 3er puesto de la categoría Hola. Muy buenas tardes, yo soy Stefan Gruber, yo soy estudiante de Economía, así que todo lo que haga aquí tiene más que ver con mi indisciplina que con mi disciplina. Mi ensayo se titula La dialéctica de lo irreconciliado, los zorros de Arguedas a través de la filosofía de Walter Benjamin. La motivación de mi ensayo puede encerrarse quizás en estas 2 citas con las que me gustaría empezar. La primera es de José María Arguedas y dice: hasta dónde entendí el socialismo no lo sé, pero no mató en mí lo mágico. La segunda cita es de Walter Benjamin, citada por Herbert Marcuse. Solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza. Muy bien. Este ensayo es un intento por leer de manera cruzada la obra de José María Arguedas y la del filósofo alemán Walter Benjamin. A pesar de la distancia temporal y espacial entre ambos, de encontrarse en géneros y tradiciones apartadas, un breve acercamiento nos revela una increíble familiaridad. Ambas obras comparten una experiencia, una condición, comparten un desgarro. Me atrevo a darle nombre a esa sensación. Ambos son pensadores del entre. Esta definición la desarrollo a lo largo del texto, pero preliminarmente cabe decir que por pensadores no me refiero a un pensamiento con las solemnidades que eso conlleva, ni por entre me refiero al colocarse en el justo medio. Más bien se trata de todo lo contrario, se trata de encontrarse en medio de la violencia de 2 opciones irreductibles. Me explico. Benjamin se encuentra entre la modernidad europea y la herencia de la mística judía, mientras que Arguedas está, como sabemos bien, entre la modernización capitalista del Perú y la cultura mítica andina. Estas oposiciones pueden reformularse, pero siempre serán objetivamente contradictorias, antinomias, oposiciones que excluyentes y que no nos aseguran una síntesis. Otra forma de decirlo, usando un adjetivo que le escuché a William Rowe, es que estamos ante un pensamiento de lo irreconciliado. Tanto en Benjamin como en Arguedas, ya que ambos insisten en lo que es habitar aquel entre, y es esa insistencia y sus consecuencias teóricas, literarias, éticas y políticas lo que trato de esclarecer. No se parte aquí. Ya en lo particular, este breve ensayo se desarrolla siguiendo un camino que va de Benjamin a Arguedas y de Arguedas a Benjamin. Esta estrategia parte del concepto de experiencia de Benjamin y su reflejo literario, que es la idea del narrador. Considero que estos conceptos benjaminianos sirven para esclarecer la postura literaria de Arguedas. El texto donde comprobaremos este primer asedio es la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, sobre todo los diarios, donde parece explicitarse una poética. A su vez, considero esto el giro esencial del ensayo al analizar las ambigüedades que surgen de esta aproximación del concepto de narrador
al texto hegeliano, la propuesta benjaminiana es problematizada, permitiéndonos así llegar a una segunda comprensión de aquel elusivo concepto. Considero que este nuevo narrador hegeliano explora la verdadera potencia del concepto de Benjamin y lo llena de actualidad. El argumento que surge con este círculo interpretativo es incorporar al concepto de narrador la singularidad hegeliana, es que en Arguedas opera una politización, en el sentido de una demanda de justicia para una posible utopía que reformula las maneras de narrar. En resumen, a lo que apunta el ensayo es a esclarecer la poética hegeliana a través de las ideas de Benjamin, para luego ampliar a través de Arguedas la idea del narrador de Benjamin, elucidando así también las contradicciones de ese concepto dentro de la obra benjaminiana. Obra cuyas posturas, que me parecen también constituyen las de Arguedas, proponen una dialéctica particular, distinta, paradójica. Una en la que las oposiciones de contrarios no está resuelta de antemano, como en la síntesis de Hegel y sus epígonos, pero que tampoco se encierra en una indecisión que paraliza, como puede suceder en ciertos pensamientos postmodernos. Primera parte. Podemos decir de manera abreviada pero pedagógica que en Benjamin hay una mezcla particular, más no un eclecticismo, de filosofía moderna, el sistema kantiano, luego el materialismo dialéctico, romanticismo y mesianismo. Hay un intento de reencantar en sus primeras obras el mundo moderno, de nutrirse de algo más sagrado que el simple progreso de las máquinas. Entonces, a través de esta vía romántica y una exigencia religiosa, un proyecto para una filosofía venidera que busca incorporar a la filosofía moderna una conciencia de eternidad y del misterio. Benjamin, en sus primeros escritos, parte de una ambición por darle al sistema kantiano, el más consistente y completo en su tiempo, una conciencia de lo profundo que él asigna a lo religioso. Sin embargo, tal proyecto encuentra dificultades. Esto porque el kantismo está fuertemente influenciado por la Ilustración y el paradigma del conocimiento matemático de Newton, paradigma que para Benjamin se basa en una idea de rango inferior. Inferior porque esta idea de conocimiento se apoya a su vez en un concepto de experiencia muy reducido. Toda experiencia es experiencia matemática, mecánica, al servicio de la ciencia. De esta manera, dice Benjamin, la cuestión relativa a la dignidad de experiencia pasajera es ignorable. Y en suma, expulsa fuera de su marco conceptual toda alusión a fuerzas espirituales, a la posibilidad de una metafísica que permita conectar con la experiencia en todas sus formas. La tarea de la filosofía será entonces, para Benjamin, dar con un nuevo concepto de conocimiento que dependa de una ampliación del concepto de experiencia. Esta argumentación es clave en Benjamin. Para esta argumentación es clave en Benjamin exponer la teoría kantiana del conocimiento como un mito, como una más entre las tantas mitologías del conocimiento, y así proceder a su cuestionamiento. Esto tiene algo que ver con lo que nos dijo Alex Iber hace unos momentos. Ya más detalladamente, dado que la base de la teoría de la experiencia de Kant está en la relación entre sujeto-objeto, donde el sujeto extrae del objeto, que siempre está ya correlacionado con el sujeto de una experiencia mecánica, Benjamin postula que este nuevo concepto ampliado de experiencia se basa precisamente en un despojamiento de lo subjetivo. El hecho que el objeto mismo pueda interpelar al sujeto disuelve la dicotomía sujeto-objeto, entraña la sensación de un dominio del sujeto sobre la verdad, y permite una forma de conocimiento que encuentre en la experiencia vivida su fuente. Esta idea de Benjamin, en donde frente a un conocimiento basado en los supuestos científicos se privilegia una experiencia vivida, está muy presente en Arguedas. Por ejemplo, en la novela que nos alude, encontramos esta cita en el tercer diario donde el autor observa: he aprendido menos de los libros que en las diferencias que hay, que he sentido y visto entre un grillo y un alcalde quechua, entre un pescador del mar y un pescador del Titicaca. Aquí se evidencia cómo la experiencia puramente empírica y pasajera se reviste de tanta o más dignidad que el conocimiento libresco. La extrapolación es incluso válida para toda la obra de Arguedas, sobre todo pensando en la centralidad de la música en su obra, ya que, como dice William Rowe, la música suministra un modelo de conocimiento en que no se separan sujeto y objeto. Ahora bien, toda esta experiencia y la metafísica y la arqueología que puede posibilitar encuentra su campo de acción en el lenguaje, o más bien en una nueva comprensión del lenguaje. Esto es esencial para nuestra discusión, ya que es justo el lenguaje donde opera José María Arguedas. Esta nueva comprensión se basa en ver al lenguaje ya no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Así como la experiencia era reducida a lo meramente mecánico y útil para el paradigma científico moderno, el lenguaje ha sido mercantilizado, siendo visto únicamente como un medio para el intercambio de mensajes. Esto es lo que es el modelo comunicativo del lenguaje.
De lo que se trata entonces es de recuperar un lenguaje que cargue en sí esta nueva experiencia ampliada, que signifique más allá que como mero transmisor. En otras palabras, lo que se destaca es una concepción del lenguaje como expresión, no como medio, en términos de la economía política, que su valor de uso se imponga sobre su valor de cambio. Todo esto puede asemejarse con la postura del filósofo alemán Wilhelm Dilthey, que parece ser, si seguimos a Florian Galindo en sus dos ensayos sobre Arguedas, es el nexo, porque Arguedas cita a Dilthey y sabemos que Benjamin también cita a Dilthey. En suma, lo importante aquí es ver cómo la preocupación lingüística en Benjamin hace que nos alejemos de un concepto logocentrista de experiencia. No se trata de que haya algo puro, la experiencia a lo que acceder, sino que esta experiencia es siempre ya experiencia lingüística, o como Giorgio Gambetta la llama, experimentum linguae. Los nuevos conceptos de lenguaje y experiencias se aluden mutuamente en la obra de Benjamin. Ambos dan cuenta del límite interno de la existencia, la ansiedad originaria que nos divide, pero que también nos constituye como una comunidad. En otras palabras, es lo que el psicoanalista Jacques Lacan se refería como lo real. Todo lo discutido se hace mucho más evidente y problemático en el texto El narrador de Benjamin. Aunque se trata expresamente de un artículo sobre el autor ruso Leskov, el texto es la puesta en papel de una estética literaria basada en sus teorías filosóficas, principalmente en sus ideas sobre la experiencia explicadas anteriormente. Aunque una razón más importante para dedicarnos a discutir este texto es que al leerlo uno siente, y esta ha sido realmente la motivación de este ensayo, que Benjamin no está refiriéndose a otro narrador, sino a José María Arguedas. Esto lo veremos comparando el texto con algunos pasajes de los diarios de los sordos, que fungen, como dice Daniel Macius, también como una poética del narrador peruano. Benjamin dice que el narrador es quien puede intercambiar experiencias. En eso se basa su literatura. El narrador toma lo que narra de la experiencia, de la suya propia o la transmitida, la toma a su vez en experiencias de aquellos que escuchan su historia. Basándose en este nuevo concepto de experiencia, se certifica que el espacio del narrador es la comunidad oral. La experiencia que se transmite boca a boca es la fuente del arte de narrar. Lo característico de la narración es justamente esta producción de intersubjetividad, es decir, lo que permite hacer de la experiencia un lugar común, es lo que produce la comunidad. La narración entonces busca la participación de una pluralidad de sentidos, de varias generaciones a lo largo del tiempo, que contarán los relatos a sus hijos y así. Se produce de la interacción del narrador con el escucha, que no es unívoca, formando un relato que siempre va a postergar su clausura. Es por esta razón que se refiere a la narración como una de las formas épicas, que da forma a la comunidad y le da una orientación o sentido. Palabras de Benjamin, el objetivo del arte de narrar es el aspecto épico de la verdad, la sabiduría. Para fortalecer esta caracterización, Benjamin opone el arte de narrar a la novela. Esta última, a diferencia de la anterior, depende del libro y marca una distancia con lo épico, ya que no proviene ni se integra al oral. Mientras que la narración surge de esta interacción en la comunidad, el autor de novelas está segregado y es en la soledad desde donde trama su literatura. ¿Qué mejor para ilustrar esta cuestión que el siguiente pasaje del primer diario de los zorros, donde el autor contrapone a Juan Rulfo con Alejo Carpentier? Carpentier, cita, es bien distinto a nosotros, su inteligencia penetra las cosas desde fuera adentro, como un rayo, y él las domina. Mientras que de Rulfo, con quien el narrador Arguedas se identifica, dice, tú también dominas las cosas, Juan, pero tú de adentro, muy de adentro, desde el germen mismo, inteligencia está, trabajó antes y después. Aquí podemos poner a Rulfo del lado del narrador y a Carpentier del lado del novelista. El afuera, desde donde Carpentier crea su literatura, es un lugar donde no hay la cercanía del intercambio de experiencia que hay en el seno de la comunidad. En cambio, en Rulfo se está muy adentro de esta comunidad. Esto es similar a otro pasaje donde Arguedas se declara estar en el octio, pecho en quechua, del pueblo. La gestualidad es otro punto que se deriva de esta idea del narrador. Benjamin menciona que el arte de narrar conjunta mano, ojo y alma. Esto retoma la idea del lenguaje como expresión, de ir más allá del libro y no constreñir la transmisión de la experiencia. En el primer diario, el autor discute la realidad con García Márquez y menciona a otra narradora que la admira, Carmen Tarifa de Maranganicusco, quien además de contar cuentos sobre animales, pues encarnaba en sus gestos y expresiones. Cita, Doña Carmen andaba como zorro y como oso, y movía los brazos como culebra y como puma, hasta el movimiento del rabo lo hacía, y bramaba igual que los condenados que devoran gente sin saciarse jamás. Esta serie de ejemplos, gestualidad, novela, narración, se va multiplicando y hay también una cercanía entre la idea de cronista
idea de Arguedas como la literatura como pura destrucción, asimismo la importancia de la muerte en la sanción, dice Benjamin, de todo lo que legitima la narración, a fin de cuentas, es la muerte. Esa sentencia tan enigmática en Benjamin toma una perturbante claridad en Arguedas. Para concluir esta sección, hemos visto que tanto en el narrador como en la poética arguediana se parte de un reconocimiento de la experiencia como la fuente que da forma a la literatura. Esta primacía de la experiencia sobre el puro raciocinio es lo que Matthews destaca como lo principal en los diarios. Un ejemplo de esto lo encontramos en esta cita de los diarios donde Arguedas se vuelve a dirigir a Rulfo. ¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo lo que en la criatura humana hay de ceniza, de piedra, de agua, de pudridez violenta por parir y cantar como tú? Entonces, el narrador es quien carga la palabra con la materia de las cosas, con lo más profundamente vivido y sufrido por la criatura humana. Esta metáfora arguediana resume gran parte de la filosofía de Benjamin. Sin embargo, más importante quizás que la caracterización del narrador en el texto de Benjamin es la constatación de que este arte está en irremediable retroceso y crisis. Esto sucede principalmente porque la experiencia ha perdido el valor central que tenía antes en la sociedad. En cambio, la centralidad ahora la ocupan la novela, la explicación y demostraciones científicas, la información periodística y el libro. Benjamin encuentra la causa de esta debacle en la experiencia de las grandes transformaciones de la modernidad y el capitalismo. Aunque, sin embargo, es algo que se gestaba desde la antigüedad, en el momento que la narración fue extraída del ámbito del habla, el momento al que Heidegger se refiere como el eco del olvido del ser, o Derrida como el inicio del logocentrismo. Entonces, en el mundo de la velocidad y las guerras, las personas ya no conocen la experiencia auténtica. Pero cabe preguntarse, ¿acaso no se experimenta más en esta época? Benjamin en sus trabajos sobre Baudelaire observa que sin duda se experimentaba, pero estos son solo vivencias breves y apuradas, sin real contenido. El flanero camina como hipnotizado por el movimiento de la ciudad. A esta experiencia Benjamin las llama vivencias del shock. Son el frenesí y reiteración que liquida toda la memoria. De esta manera, desarticulando la comunicabilidad de la experiencia y posibilitando la narración. Benjamin se percata de esto en el París del siglo XIX. Arguedas siente la misma crisis en una ciudad también. ¿En cuál ciudad? Chimbote, Chimbote, Chimbote. En Matthews se observa cómo el auge pesquero en Chimbote desata las fuerzas capitalistas que titulan la experiencia previa de los miles de migrantes que llegan en busca de trabajo. Se trata de la división del trabajo, la alienación que rompe el nexo entre el hombre y la naturaleza. El esfuerzo laboral solo redunda en una dominación. Sea como fuere, este capitalismo desbocado que protuberante se expande en todo Chimbote imposibilita a Arguedas seguir escribiendo. Las coherencias andinas dejan de servir, como dice Rowe. La aparición de la ciudad impide seguir narrando como en todas las ángeles. Ya no se puede cargar a la palabra con la materia de las cosas. El texto parece permearse entonces de un tono nostálgico. Lo que queda es lamentarse y añorar tiempos donde la experiencia sí era comunicable. Lo que queda es viajar a la sierra y acariciar un perro mientras se piensa en el suicidio. Así, en Arguedas y Benjamin se tendría una lectura derrotista, que llamaría a aferrarnos a antiguas certidumbres, en una última resistencia frente a las nuevas formas que corrompen el arte de narrar. Esa puede ser una lectura. Sin embargo, si nos fijamos un poco más en Arguedas, que como escritor, a diferencia de Benjamin, vive la crisis de la narración en primera persona, encontramos algo más que lamento y resistencia. En el tercer diario, el narrador empieza criticando a Cortázar, lo que puede ser la esperada resistencia conservadora del narrador condenándose de desaparición frente a la novela. Sin embargo, vemos como mientras avanza la confesión, este termina diciendo, cito, y sospecho, temo que para seguir con el hilo de los zorros, algo más o mucho más he debido aprender de los Cortázares, haber vivido un poco como ellos. Esta ambigüedad que permea no solo esta, sino varias instancias de los zorros, es una actitud que también se encuentra en sus reacciones frente a la mesa redonda sobre todas las sangres. Tras aquel evento vemos en Arguedas, por un lado, manifiestos públicos de desafío, mientras por otro, cartas privadas en donde era vencido por las críticas. Entonces hablamos de ambigüedad, pero no tenemos que pensarla como algo negativo, como falta de coherencia, sino más bien en el sentido de estar entre, como una dialéctica finísima, radicalizando la antinomia irreductible. Esta ambigüedad, en vez de cerrar, sirve para abrir y posibilitar. No nos condena necesariamente a la inercia frente a la duda. En el caso de los zorros queda patente un intento de hacer otra cosa. Como contrapunto a los narradores diarios, algo se va construyendo en la narración. José Portugal, en su libro sobre las carreras, menciona que la épica y el lenguaje del mito son vencidos por el capitalismo.
que toma Chimbote. Es en los primeros herbores en donde tanto Hilario Gaudiano como el Choncato, representantes de la tradición andina y la tradición patriarcal machista respectivamente, son amenazados y arrinconados por el capitalismo multinacional de Brache. Sin embargo, en los herbores siguientes, las conversaciones de Maxwell con Cecilio Ramírez y los Gallos Curas, una nueva épica se produce inmediatamente, una más imprecisa, pero que huye de posibilidad de experimentación activa. Asimismo, Rowe, en las ya varias veces citadas Deseo, Escritura y Fuerzas productivas, menciona cómo las corrientes andinas dislegadas por las transformaciones de la ciudad se fecundan en otras configuraciones de la producción que permiten romper el constreñimiento de la ideología capitalista. La metáfora que resume todas estas reconfiguraciones es la misma que trató Alex Hibbert hace un momento, así que no voy a resumir esto. Está en el capítulo 3 de la novela. En este Ángel Jaramillo, jefe de la fábrica de línea 17 de pescado, lleva al enigmático Don Diego a las máquinas. Vale decir que yo no sabía que Alex iba a hacer ese ensayo, una sincronicidad en puro sentido. Diego representa, aunque vale decir de una manera siempre ambigua y compleja, y en eso recibe su potencia, al mitológico zorro en el que se basa el título de la novela. En la escena, el zorro entra al cuarto de máquinas, a las entrañas del monstruo capitalista que trituró la experiencia de los zorros, nombre que daba guías a los pobladores de Chimbote. Sin embargo, antes de proponer una resistencia, de mostrar una confrontación excluyente, la escena se resuelve con una epifanía, un momento místico en donde tanto el zorro y las máquinas parecen integrarse. John Wesley Murray describe esta integración como la de un cyborg, es decir, un hombre-máquina. Yo creo que es preciso observar que se trata de una síntesis particular y complejísima, de otra dialéctica. El zorro, lo mítico, pasa a estar dentro de la máquina moderna, pero a la vez vemos que el zorro respiraba no con su pecho, sino con el de las 8 máquinas, y un vapor a su lado le salía de la nariz. La máquina está también dentro del zorro. En suma, se está nuevamente frente a la disolución del sujeto-objeto y la producción de una máquina que a la vez contempla el deseo mítico andino. En resumen, se trata de una reformulación política, ya que hay una intención de proponer algo que no está, de habilitar una utopía. Esta máquina deseante andina no es un reflejo ni una deducción de lo existente, sino la potencia de un futuro imprevisible. Es lo político lo que jalona la narración, exhibiendo su verdadera naturaleza, la de hacer justicia a las cosas. Así, tanto en Arguedas y en Benjamin, la confrontación violenta de la técnica con el mito nos revela que la modernidad tiene dos caras, la destructora, pero a la vez la posibilitadora, siendo posible pensar en una alternativa emancipadora que no nos condene a la pura nostalgia. Para concluir, terminamos entonces volviendo a Benjamin, y esto porque en realidad el texto del narrador no es solamente un lamento conservador romano. La lectura propuesta repara en el hecho significativo que solo se habla de narración en cuanto hay crisis de la narración. La narración es entonces similar al concepto de aula que Benjamin explicita en el ensayo sobre la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, en donde igualmente la presentación del concepto va adherida a la constitución de su pérdida. Este uso conceptual entraña ya la operación dialéctica de Benjamin, una que no garantiza nada de antemano y que inserta en el mismo concepto sus dos polos opuestos con igual intensidad. Lo que anima esta lectura del concepto de narración es principalmente la posibilidad de esta nueva épica en Arguedas. Esta nueva épica de alguna manera es metaforizada en la imagen de la confusión del zorro con la máquina de la fábrica de aceite de pescado. Para arribar a una conclusión provisional vale preguntarse, ¿qué caracteriza a esta nueva épica? ¿Qué es lo más saltante de la máquina deseante andina? En lo que la imagen arguediana parece insistir es en la idea de disolución, de combinación complejísima. Los cilindros de la máquina han recombinado y disuelto al mito andino, que solo así se ha impuesto a la pena de muerte que el capitalismo de Bracci lo quería condenar. Esto se asemeja a lo que plantea Benjamin en su relación con la narración y las formas épicas. La crónica, forma hermana de la narración, es el punto de indiferenciación de las formas épicas, es decir, la disolución de estas en su estado más puro, de la historia misma. Ante esto surge la pregunta, ¿el mito se mantiene y pasa a dirigir la máquina, como el enano al autómata en las tesis de la filosofía de la historia, más bien es disuelto y desterrado? Los visos para responder a esta pregunta se encuentran en que tenemos que considerar esta disolución como esta imprevisible dialéctica benjaminiana, que no es otra cosa que lo que al inicio llamamos pensamiento de Lenin. En este sentido, es necesario especificar una vez más la dialéctica que observamos en Arguedas y en Benjamin. En ambos nos hemos encontrado frente a posiciones irreductibles que parecen tornar a toda filosofía, toda política en una tarea irrealizable, paradójica. Aquí encontramos la primera diferencia con la dialéctica hegeliana.
La violencia de la oposición es tal, reflejada en titubeos, asolamientos, ambigüedades y experiencia de conocimiento, que no se puede de antemano asegurar una síntesis o reconciliación de los opuestos. Lo que sucede en esta dialéctica es la aparición de un tercer elemento, que lejos de ser la síntesis es más bien lo que la oposición excluye, y cuyo surgimiento termina por resquebrajar la misma oposición. Aquí encontramos familiaridad con la dialéctica materialista que recientemente ha propuesto Alain Badiou, en donde la verdad, este tercer elemento, es lo excluido en la oposición que viene a definir lo existente. Entonces, la aparición de esto otro que la dialéctica ofrece no surge de un proceso lineal o espiralado, como decían los antiguos manuales del marxismo, sino como una interrupción, lo que en Benjamin se nombra con la idea de la imagen dialéctica, de la que ya nos habló Alex, de la dialéctica el reposo, y que se figura como el choque entre los dos polos irreductibles del que surge un repentino relámpago que ilumina la comprensión. Ahora, para volver un momento a los zorros, esta imagen dialéctica no se asemeja al método arguediano de los herbóreos, donde la ebullición de alimentos dispares parece producir ese humo rosado de la fundición de Chimbote que, como asegura el zorro don Diego, alumbra. Para cerrar este intento de concluir, vale aclarar que esta dialéctica no nos lleva a una indecisión paralizante. Ni en Arguedas ni en Benjamin hay este relativismo inercia. En la desesperanza surge la esperanza, lo que puede formularse como que en la espera hay espacio para lo inesperado. En otras palabras, menos poéticas, lo que propicia esta dialéctica es algo concreto, algo material, algo verdadero, es lo que se esconde detrás del arte de narrar, la justicia. Es por eso que podemos decir que en Benjamin y en Arguedas hay una modernidad singular, alternativa. El proceso de desmitologización que propone no se hace en nombre de una nueva diosa, la razón, sino de la justicia hacia todo lo existente, deseo que entraña el mito que Arguedas defiende. Más allá del éxito de estas tentativas de conclusión, me parece que la última palabra de este esfuerzo debe resaltar la pertinencia de la obra de Arguedas para dar cuenta de las paradojas y posibilidades de un pensamiento contemporáneo. Cuando los descubrimientos filosóficos de figuras como Benjamin, Derrida o Badiou encuentran eco e incluso su antecedente en la cercana prosa y poesía arguediana, vemos como el campo de lo posible se expande devorando los fueros del imposible. Quizás en estos tiempos de incertidumbre podemos justamente apoyarnos en Arguedas para realizar esta tarea pendiente de darle a nuestra época su insuficiente nombre. Disculpa por pasarme el tiempo, gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer unos comentarios rápidos para cerrar esta mesa. Empezaré con de Alejandra Schiller. Bueno, ella lo que nos presenta, bueno, desde mi punto de vista, es algo que podemos encontrar en otros autores, como Cornejo Polar, Lienhard y el mismo William Rowe, ¿no? Que en Los Zorros, como en otros textos, Arguedas se sale de ese marco convencional que suele ver a lo andino como lo atrasado, ¿no? Como lo subdesarrollado, y a lo moderno como lo avanzado, desarrollado, lo superior. Y que al salirse de este marco, en realidad lo que está haciendo Arguedas es romper con esa estructura, porque lo andino es presentado por la visión convencional como algo que está en el pasado, es decir, que algo tiene que ser superado, y lo moderno como lo nuevo, lo que se va a imponer. Bueno, sobre esto yo, bueno, tengo dos comentarios. Bueno, lo que empecé diciendo, que esta idea que nos relata Alexandra está expuesta, formulada con otros términos y a partir de aspectos distintos de Arguedas, está planteado por los autores que mencioné, y que bueno, ella podría, por ejemplo, referirse a eso antes de empezar su análisis, ¿no? Como creo que lo han hecho los otros dos expositores cuando he leído su documento. Bueno, un segundo comentario es que ella nos plantea que cuando
en esta escena de la máquina se rompe esa jerarquía entre lo andino y lo moderno y se sale del marco temporal lineal, se abre un nuevo campo de significaciones. Pero ella se detiene ahí en el umbral de ese nuevo campo de significaciones y no avanza, ¿no? Y creo que más bien lo nuevo sobre Arguedas apunta hacia avanzar en qué consistía ese nuevo campo de significaciones. Y sobre eso hay algunos aportes, diría yo. Y para no citar a muchos, mencionaré a Nelson Manrique, ¿no? Que en este librito sobre la tira y la pluma nos propone que para Arguedas, de algún modo, en el Valle del Mantaro, en los mestizos del Valle del Mantaro, estaría expresado esa dialéctica entre lo andino y lo moderno. Tendríamos en los mestizos del Valle del Mantaro a andinos que han aprendido quechua, que comercian, que son dueños de medios de transporte y que son prestamistas, ¿no? Pero también encontraba en estos mestizos del Valle del Mantaro a sujetos que reivindican su identidad, su cultura, que más bien la prosperidad económica que consiguen les sirve para repotenciar y recrear su cultura, para reafirmarse en la cultura andina. Entonces, yo más bien diría que está muy bien lo que ha hecho Alexandra. Creo que ha sido un análisis muy inteligente, muy sugerente, pero tal vez habría que arriesgarse y avanzar un poco a tratar de desentrañar qué serían esos nuevos campos de significaciones a partir de los mismos textos de Arguedas. Sobre el texto de David Durán. Bueno, él nos propone algo muy interesante. Primero que hay que decir que el tema de género de Arguedas es algo casi no explorado. Él hace muy bien en mencionar los antecedentes de los estudios, que son Rocío Silva Esteban, y bueno, también menciona Marisol de la cadena, ¿no? Entonces, creo que hace muy bien en mencionar los antecedentes y luego nos propone varias cosas, pero yo resaltaría una. Que la sexualidad en la sociedad andina, en la sociedad andina tradicional, digamos, donde domina el gamonal, el sujeto gozador es un sujeto que se caracteriza porque monopoliza el goce y porque reafirma su poder gozando a las mujeres de los otros e impidiendo que los indios gocen incluso tal vez a sus propias mujeres. Y luego tenemos que en la sociedad capitalista ocurre una cosa distinta. Tenemos que el patrón no goza, digamos, a las mujeres, sino más bien, y tampoco limita el goce de los individuos, sino más bien promueve el goce a través del prostíbulo, y que en esa promoción del goce él logra más bien recuperar su capital que ha transferido a los trabajadores vía el salario, y que más bien su goce sería más bien en la mediado por el goce de los demás, sería más bien en ese retorno del capital que viene hacia él. Esto me parece a mí muy interesante, y en el ensayo David cierra mencionando a Arguedas, relatando el suceso que tuvo con una prostituta zamba, y llevando su argumento un poco más allá de lo que él lo ha llevado, es decir, ya yo desprendiendo esto de su texto, él no lo dice explícitamente, pero lo que nos acaba al final presentando David es a un Arguedas distinto al de Alex, al de Alexandra, un Arguedas que más bien está en el lado dominador de la relación de dominación. Cuando Arguedas tiene una relación con esta prostituta zamba, tenemos a un Arguedas que está ejerciendo el goce en un contexto capitalista.
esto lo repito, no lo dice David, esto yo lo estoy desprendiendo de la lectura, pero creo que la lectura se deja manejar en ese sentido. Entonces, mientras que Alexandra nos presenta la imagen de un Arguedas que rompe con las jerarquías que se establecen entre lo antiguo y lo moderno, y al romper esas jerarquías abre un espacio más bien igualitario, un espacio de un campo de las significaciones. David nos propone, o yo infiero de su texto, más bien una imagen un poco distinta de Arguedas, ¿no? Un Arguedas en el extremo dominador de una relación de dominación. Una cosa más antes de referirme a lo de Stefan, es que, bueno, David usa el término sistema feudal, ¿no? Feudalidad, que no lo he mencionado, pero está en su texto, y lo digo rápidamente, que ese término los historiadores preferimos no usarlo, ¿ya? Porque la feudalidad no solamente es servidumbre, sino hay dos cosas que en el Perú no existieron, y que en el Perú en realidad no existió feudalidad, porque hay dos cosas que no lograron concretarse aquí como hubo en Europa. Primero es que el señor feudal en Europa tenía capacidad de imponer tributos, y en el mundo colonial el único que ponía tributos era el rey. Nunca el rey cedió a los encomenderos, les daba la capacidad de imponer tributos. Y la segunda razón por la que no es conveniente usar ese término feudalidad es porque el comendero ni el hacendado colonial tuvieron el derecho a administrar justicia, que tampoco el rey se dio esa potestad. El único, digamos, señorío o feudo, si se quiere, que existió en Hispanoamérica fue el marquesado del valle que le dio el rey a Hernán Cortés, donde él sí, además de tener tierras y campesinos, imponía tributos distintos a los que imponía el rey y administraba justicia, no directamente, sino nombraba a los jueces. Bueno, este es un preciosismo de repente historiográfico, pero quería mencionarlo. Bueno, Stefan lo que nos propone es una mirada de ¿no? Muy sugerente, muy interesante, pero que luego creo que no logra engarzarse bien con esa metáfora sobre Don Diego y la máquina. A ver, me explico. Él nos plantea que en los diarios de Arguedas lo que sobresale es un Arguedas que reivindica la experiencia como forma de conocimiento y la oralidad como arte de narrar, en oposición a la cultura, escrita y al conocimiento adquirido por mediación de los libros, de lo no experimentado. Y que Arguedas, de algún modo, esos textos pueden leerse como una nostalgia del pasado, ¿no? Es decir, Arguedas como un pasadista y como un arcaico. Él luego lo relativiza con esta mención que hace Arguedas sobre Cortázar, donde concede que sí aprendió algo de Cortázar, incluso para escribir Los Zorros, pero luego salta, y ahí es donde esto habría que tal vez trabajar un poquito más, salta a solucionar para que Arguedas no quede como un arcaico, para que Arguedas no quede como un nostálgico, salta al tema que había trabajado Alexandra, el tema de Don Diego y las máquinas, ¿no? Donde llega a la misma conclusión que llega Alexandra, que en esa metáfora Arguedas rompe con los convencionalismos, no se rompe con la convención de ver al andino como lo atrasado y a lo moderno como lo superior, pero rompe con ambos lados, ¿no? O sea, tampoco es una mirada desde lo antiguo, o sea, tampoco está andinizando su perspectiva.
y de esta manera lo que tenemos más bien es un Arguedas que apunta hacia una síntesis entre lo andino y lo moderno. De esta manera Stefan salva a Arguedas de cierta visión pasadista y que lo hace, creo yo, basado en un texto, esta cuestión no me quedó muy consistente, pero no está mal que no esté muy consistente, porque como hemos visto, tenemos a Alexandra que nos habla donde un Arguedas que se sale de los marcos de la mirada convencional sobre lo andino y lo moderno, y que en ese salirse abre un espacio de igualdad donde lo andino y lo moderno aparecen compenetrados, no uno encima del otro. Entonces tenemos a un Arguedas, digamos, a un Arguedas, liberador de sentidos, de significados, y tenemos a David, más bien, esa es mi conclusión, ya, a un Arguedas dominador, ¿no? Y ya siendo, y con Stefan, a un Arguedas en parte o en buena parte un poco nostálgico. Estos tres tipos de Arguedas, pienso yo, que no son irreconciliables, que es parte de este personaje rico que tiene contradicciones, que tiene, por qué no decirlo, algunas incoherencias, pero nos dejan a un Arguedas, creo, más próximo a lo real. Bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias a ustedes por venir. Felicito a los ganadores de este concurso. Creo que son ensayos, a mí me han servido mucho para reflexionar antiguas lecturas que había hecho, y espero que a ustedes les haya parecido enriquecedor. Muchísimas gracias.